Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper emocionada porque estamos en exclusivas por el planeta, por supuesto, solamente en exclusivas Tlaxcala. Estoy súper feliz porque pues en la mañanita ya estaba un poco el solecito y demás y pues ya no me bañé con agua fría. Eso es un gran problema para quienes tenemos calentador solar, pero ¿por qué hablo de esto? Porque a varias asociaciones civiles, personas, etcétera, nos hemos dedicado a arborizar o reforestar, porque la temporada de lluvia que habitualmente en estos meses ya no tenía que llover tanto, pues está lloviendo. ¿Y eso por qué? Porque estamos ante diferentes eventos climáticos, por ejemplo, ¿no? Como huracanes, tormentas, etcétera. Y pues en estos días hemos visto que aquí en el estado de Tlaxcala está nublado con lluvia y pues esto nos recuerda las actividades de reforestación y arborizar. Y se acuerdan que en nuestro podcast anterior estábamos hablando de la Agenda 2030 y en específico, pues les voy a platicar un poco más de mis dos ODS favoritos, que es Acción por el Clima, que tiene que ver con el cambio climático, y por supuesto, Vida de ecosistemas terrestres, que es el 15. Pues hoy les voy a platicar un poco de cuál es la diferencia entre arborizar y una reforestación. Sin duda, muchas veces hemos hablado o escuchado de estas campañas de reforestación, ¿no? Desde los ayuntamientos, desde organizaciones de sociedad civil o escuelas, etcétera. Y muchas veces no nos hemos puesto a preguntarnos, o no te has preguntado, por ejemplo, pues, ¿para qué hacer este tipo de actividades? ¿Cuáles son los beneficios? Y sobre todo, ¿cómo realizarlo de manera correcta? ¿Para qué? Para que estos arbolitos bebés, pues, puedan sobrevivir. Pues, nuestro querido podcast del día de hoy vamos a hablar al respecto. Y, pues, bueno, se me olvidó presentarme, seguramente ya me recordarán quién soy. Pues, soy Hilda Margarita Castro Comatzi, su activista y científica ambiental de cabecera. Y, pues, el día de hoy les voy a compartir algunos consejos sobre cómo reforestar, cómo arborizar y, sobre todo, pues, su importancia. Y me encantaría que pudieran escribir en los comentarios, ¿sabían ustedes que cada minuto a nivel mundial desaparece la extensión equivalente de 27 campos de fútbol de bosques? Sin duda eso es atroz, pero con tu ayuda puede cambiar. Entonces, pues imagínense toda esta extensión que se está perdiendo de nuestros bosques, y los bosques son el hábitat, son el hogar de muchísimas especies. Y hoy, 7 de octubre, pues recordamos que es el Día Mundial del Hábitat. Así que pues es un día muy especial para recordar este espacio que alberga a muchas especies y que tiene las condiciones necesarias para ser el hogar de estos organismos. Entonces, ahora sí, vamos con el tema principal. Me encantaría que pudieran compartir en los comentarios de las diferentes plataformas para ustedes qué es la reforestación, qué es la arborización. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Son sinónimos, antónimos? Cuéntenme para ustedes qué es. Pues bueno, reforestar es un concepto que todos hemos escuchado. Arborizar no es un concepto pues tan atractivo o que hemos escuchado, pero estos dos conceptos son similares, pero tienen enfoques completamente diferentes. En el caso de la arborización tiene una finalidad particular y principalmente es una acción que nosotros realizamos en zonas urbanas o puede ser hasta en espacios privados en este sentido. La arborización tiene principalmente el objetivo del embellecimiento, ¿no? Embellecer estos espacios públicos, estos espacios privados y que podemos colocar especies forestales o no, pero también especies nativas, o sea, que son del lugar, o especies exóticas o especies de otros lugares por los beneficios que le pueden dar. Por ejemplo, recordemos las jacarandas, ¿no? Que muchas personas les gusta mucho esta especie porque es bonita, es morada, es muy atractiva, pero recordemos que esta no es de México. Para algunos espacios urbanos y si quisiéramos como embellecer y etcétera, pues puede aceptarse colocar este tipo de especies y más en lugares urbanos. ¿Por qué? Porque ya es un hábitat, por así decirlo, o un espacio pues ya antropizado, que ya está alterado, entonces no afectaría tanto y tendría algunas bondades. Y en el tema de arborización, que su objetivo principal es embellecer,
pues funciona bastante bien. Entonces, cuando queremos hacer este tipo de acción de colocar arbolitos, por ejemplo, en una escuela, en camellones, por ejemplo, en espacios públicos, privados, etcétera, pues nos referimos a arborizar en este sentido. ¿Y cuándo es que hacemos una reforestación? Pues las reforestaciones básicamente son en terrenos donde anteriormente de forma natural había esta masa de árboles, por ejemplo, un bosque, una selva, etcétera. O sea que el objetivo principal tiene que ver, puede ser en restaurar o el mantenimiento del bosque o en algunos parches donde se hizo este aprovechamiento de los árboles, pues volver a colocar más arbolitos para que esté este ecosistema pues no tan alterado, por así decirlo. Entonces, reforestar tiene que ver con eso. Este terreno que anteriormente tenía esta vocación forestal o que era un bosque o etcétera, vamos a volver a colocar este tipo de árboles. Y principalmente en estos espacios, por ejemplo, aquí en Tlaxcala o en el centro del país, pues colocamos arbolitos como este pequeño arbolito que me acompaña el día de hoy, que si se dan cuenta es un arbolito muy loco porque está muy despeinado el día de hoy, pues este es un Pinus moctezuma, que habitualmente lo ocupamos en bosques templados, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, en nuestra última actividad en la Semana Global de Acción por los ODS, Totle Educación Ambiental, en conjunto con el CBT3, pues arborizamos, vean, iba a cometer un error, reforestamos porque es un lugar donde tenía una vocación forestal, colocamos estos pinitos con la ayuda de varios estudiantes y reforestamos un espacio en Anacamilpa con más de 600 arbolitos, ¿no? Ya ahí me iba a equivocar. Entonces, ahí ustedes cuando inviten a sus compañeros, a las empresas, pues es bueno colocar esta de diferencia porque así sabemos, es arborizar, bueno, entonces pueden ser con plantas o con arbolitos que sean para embellecer estos espacios públicos o privados y si es reforestar, pues tiene esta vocación forestal. O en este sentido, o restaurar un ecosistema. Pero ahora sí, vamos con el punto interesante. ¿Cuáles son las consideraciones previas que debemos tener tanto para la arborización como para la reforestación? El primer punto, súper básico. Ponte a pensar o analizar ¿en cuál espacio vas a colocarlos? ¿No? O sea, va a ser en un pequeño parche de bosque, o en una barranca, o en un camellón. O sea, observa bien el lugar donde vas a hacer esta actividad. Conocer el lugar. Eso es súper importante. Es un lugar plano, está en pendiente, qué espacio es un espacio muy grande, es un espacio chiquito. Es un punto clave que muchas veces, debo de confesarlo, pasa que no conocemos el lugar, ¿no? No sabemos si está en pendiente o no. Y esto es muy importante, porque no vamos a colocar en la misma estructura o con la misma condición, ¿no? No vamos a poder hacer esta acción de reforestar o arborizar, que es colocar estas plantitas o estos árboles o etcétera. No los vamos a colocar de la misma manera en este sentido si el espacio es grande, si es pequeño y también depende mucho del tipo de plantas o de árboles que coloquemos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que observar. Si estamos en un espacio urbano, hay que ver si hay una infraestructura, una casa, una banqueta cerca, además si hay un tendido de cableado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pensar en el segundo paso. Hay que pensar cuando este pequeño arbolito o palmera o lo que ustedes quieran, ¿cómo va a ser esa planta cuando sea grande? ¿No? Muchas veces vemos este gran error que tienen nuestras autoridades y que podan los árboles y no pensando no están pensando cuando este árbol era adulto, pues qué espacio va a ocupar, ¿no? Y muchas veces queremos que sea un árbol pues realmente pequeño, pero colocamos una especie que es un árbol pues que crece muy grande o es una especie que necesita mucho espacio, entonces pues por eso hay que prevenir esto. Entonces nuestro primer paso antes de hacer una reforestación o una arborización, hay que pensar cuál es el espacio en el cual pensamos hacer esta actividad y si es el espacio idóneo. Segundo paso, hay que ver en este sentido cuál es el área que disponemos y el tercero, conocer bien la especie, ¿no? Por ejemplo, en este caso que me acompaña el día de hoy es un Pinus moctezuma. Bueno, ¿cuál es el lugar idóneo donde está?
cuánto crece, cuál es su altura, por ejemplo, cuál es la altura máxima que puede tener, cuánto es el tiempo que puede vivir, en qué tipo de suelo, cuánta humedad requiere. Puede estar, por ejemplo, en una zona con tal pendiente. Hay que conocer muy, muy, muy bien la especie. Y puede ser que preferentemente coloquemos especies nativas. Eso significa especies de la región o la localidad, ¿no? O especies también endémicas, que son especies exclusivas de ese lugar, por ejemplo. Y muy de vez en cuando se recomienda colocar especies, pues, de otras localidades o que son especies, exóticas que les dicen, pero esas las recomiendo principalmente para las zonas de arborizar, o son estas zonas que ocupamos, por ejemplo, para camellones, que necesitamos especies que crecen no muy alto, que no levanten la banqueta, etcétera. Bueno, para esos espacios y que ya están bastante perturbados, se pueden ocupar esas especies. Nuestro siguiente consejo antes de ir a la acción para reforestar o arborizar, por supuesto, también hay que ver cómo va a ser el transporte, ¿no? ¿Cuántos arbolitos? Si son 20, si son 30, son 40. ¿Cuál es el transporte idóneo? ¿Por qué? Porque los arbolitos la idea es que estén de manera vertical, ¿no? Así. No hay que acostarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar. Entonces hay que considerar el transporte. ¿Cómo vamos a transportarlos? Y por supuesto, antes de hacer la actividad de reforestación o de arborización, tienen que estar de 24 a 48 horas antes para que se adapten los arbolitos al ambiente en el cual van a estar, ¿no? Porque imagínense, ellos están en un lugar bien a gusto, bien felices, con una temperatura súper increíble porque están en un invernadero y de repente lo llevamos al bosque, pues sufren un poquito los pobres arbolitos. Entonces hay que adaptarlos al lugar, por supuesto. Y otro, hay que tener en consideración un plan de seguimiento. Los 2 primeros años son claves para nuestros arbolitos, ¿no? O para la vegetación de manera general, pero en específico los arbolitos, que es cuando hacemos las arborizaciones o, en este caso, las reforestaciones, ¿no? Hay que considerar un plan de seguimiento de 2 años, ¿por qué? Porque son cuando están más vulnerables estos pequeños bebés, son más vulnerables, ya después agarran camino y no hay tanto problema. Bueno, salvo si viene un incendio, pues sí es un poco complicado esta situación. Entonces, pues ya tenemos los arbolitos, ya estamos en la acción, ya los colocamos, ya los fuimos a llevar a la escuela o etcétera, ya nos fuimos a un bosque, ya fuimos a la Malinche, ya estamos listos. ¿Cuáles son los consejos que les voy a dar para ya ahora sí reforestar o en este caso arborizar? Pues el primer consejo es tener las herramientas indicadas, ¿no? Por supuesto, es clave. A mí me ha pasado muchísimas veces que vamos a reforestar y no llevamos la pala, y si llevamos una pala no es una pala recta, o no llevamos un asadón, o no llevamos un pico y el suelo es muy duro, ¿no? También ya hay unas máquinas que son como excavadoras de hoyos, entonces esos son indicadas por si ustedes tienen más presupuesto, pueden colocarlo. O en este caso también llevar una pequeña cubetita para colocar agua a los arbolitos. O sea, sin duda hay que tener a la mano todo el material necesario, porque si no, luego es muy complicado, ¿no? Poder hacer esta actividad. En este caso, también otro consejo es que hacer la selección correcta de la especie. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a un lugar y decimos, ah, no, pues este arbolito yo investigué que es el idóneo para Tlaxcala, pero recordemos que Tlaxcala tenemos diferentes características, ¿no? Hay un lugar donde llueve mucho o hay un suelo bastante arenoso, entonces hay que considerar esos aspectos. En el caso de las escuelas que está haciendo Totli Educación, un proyecto que se llama Mi Escuela es Guardián de los Árboles Emblemáticos de Tlaxcala. En las escuelas principalmente estamos colocando árboles que son muy resistentes a algunos daños, por ejemplo, porque en las escuelas sabemos que a veces los niños juegan o a veces se puede maltratar los arbolitos o etcétera, porque están jugando fútbol y de repente el arbolito ya fue golpeado. Entonces, estamos colocando especies que son más resistentes y que también el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud nos donó para este proyecto, que son los truenos. Esta especie no es nativa de México, sino de Asia, pero como les decía, para arborizar a veces sí se permite esto. ¿Por qué? Porque es para espacios pues más urbanizados o para espacios ya alterados. Pero si fuéramos a una localidad como Nanacamilpa, que fue lo que hicimos en los días pasados, la Semana Global de Acción por los ODS, pues colocamos Pinus moctezumae porque era para una reforestación, o sea, íbamos a estar dentro de un bosque. Entonces, si se dan cuenta, el tema de la selección de especies es muy importante porque la idea es que este arbolito esté en su lugar idóneo.
Y bueno, ya seleccionamos la especie, ya estamos en el lugar, ya estamos en el terreno, vimos que hay pendiente o no hay pendiente. En este caso, hay que colocar o hacer una cepa. ¿Qué es la cepa? La cepa es básicamente este hoyito donde vamos a colocar el arbolito y se recomienda de manera general que sea de 40 por 40, ¿no? Que tenga una profundidad de 40 y que sea de 40 de ancho. En este caso, lo que yo les recomiendo es que sea de la altura básicamente de la raíz, ¿no? Bueno, aquí está dentro de su bolsita el árbol, pero esta es básicamente su altura, entonces vamos a colocarlo de esa altura. Y en este sentido, pues vamos a remover la bolsa de plástico porque créanme, hay personas que colocan a los árboles con todo y bolsa. Eso es una atrocidad. Hay que quitar la bolsa con mucho cuidado, sin lastimar las raíces del arbolito. Se remueve, no lo voy a hacer porque si no el arbolito va a morir. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a esto. Entonces hay que remover con mucho cuidado la bolsita, se van a ver todas las raíces de este arbolito y lo colocamos en la cepa o en este hoyito. Hay que colocarlo con mucho cuidado. Obviamente ya tuvimos que hacer el hoyo, remover la tierra, etcétera. Algunos lo que recomiendan es colocar composta o también se puede colocar hidrogel, ¿no? Depende mucho de las condiciones, ¿no? El hidrogel lo que va a permitir es retener la humedad en el lugar, pero si no tienes hidrogel no te preocupes, ¿no? Pero puedes colocar alguno de estos dos. El siguiente paso en este sentido es colocar la plantita. Después de eso, vamos a colocar de nuevo la tierra. También hay un orden, pero básicamente es colocar la tierra. Y el siguiente paso es muy importante. Hay que colocar, compactar con las manos o con los pies, con mucho cuidado, sin lastimar el arbolito. Pues el lugar donde hicimos la cepa, colocamos la tierra, compactamos con las manos, por ejemplo, o con los pies. Muchas veces cuando participamos en reforestaciones con nuestros amigos de Pobladores Unidos, Atlalcueyec o, por ejemplo, con otras organizaciones, lo que nos dicen es que hay que bailarle al arbolito. Básicamente hay que compactarlo con mucho cuidado. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué? Porque hay microorganismos en las raíces de los árboles en los cuales sí no pueden sobrevivir con mucho oxígeno porque son anaerobios. Entonces lo que hacemos es compactar, sacar este oxígeno y también si viene una lluvia, pues no se va muy fácilmente el arbolito. La prueba que yo siempre hago con los estudiantes es tratar de agarrar con mucho cuidado el arbolito y tratar de sacarlo y se sale muy fácilmente, significa que no hicimos bien este proceso. Pero si nos cuesta un poquito, significa que está bien compactado. Tampoco es que lo compactes al grado que lastimes al arbolito. Y el siguiente paso en este sentido tiene que ver con hacerle un pequeño cajete. ¿Qué es el cajete? Pues es como si fuera una pequeña, eh, como si fuera un pequeño cráter alrededor de este árbol o algunos de ustedes se ha bañado a jicarazos, pues como una jícara, básicamente es eso. Colocar una jícara, esta puede ser de un diámetro de 1 metro. ¿Esto para qué? Para que cuando venga el agua, la lluvia, etcétera, retenga la humedad, el arbolito. Y ya con eso, pues básicamente terminamos de hacer nuestro proceso de colocar un árbol para empezar la reforestación o la arborización. Y por último es colocar agua a nuestro pequeño arbolito. ¿Para qué? Para que pueda estar terminada estos pasos para plantar un arbolito. ¿Y por qué hacemos tanto las reforestaciones como las arborizaciones? Les voy a dar 5 puntos claves por qué hacer esto. Primero que nada, cuando nosotros tenemos en nuestros espacios, en camellones, en nuestras ciudades, en los bosques, de manera general, al tener árboles, por así decirlo, nosotros podemos disminuir la temperatura del lugar de 2 hasta 8 grados centígrados, ¿no? ¿Se han estado en algún lugar, en la parada, en una ciudad, con el sol a todo lo que da y están así de, ay, ¿por qué no hay un arbolito para que me dé sombra? ¿No? Pues ahí vemos que sí pueden disminuir la temperatura del sitio y genera un microclima diferente. Ese es uno. El siguiente, como todos lo sabemos desde la primaria, pues a partir de la fotosíntesis absorben diferentes gases, en este sentido puede ser el dióxido de carbono, y a partir del proceso de la fotosíntesis pues se genera el oxígeno. Y además de eso, cuando hace este proceso de fotosíntesis, los árboles
todo ese dióxido de carbono lo pueden llevar a las raíces y en este proceso pueden retener el dióxido de carbono hasta un 40% de lo que absorben en las raíces. Entonces, eso es un tema muy importante y que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Disminuir los gases de efecto invernadero. El siguiente, regulan el flujo del agua y también la retención del suelo, que ese es un punto muy importante, que lo hemos visto con estas lluvias, ¿no? Hemos visto que muchas veces en las calles o etcétera hay como mucha tierra. ¿Por qué? Porque viene la lluvia, se deslava y se va, ¿no? Pero si tuviéramos árboles, tuviéramos plantitas, etcétera, pues se podría retener este suelo. Y el otro punto muy importante, el cuarto, un árbol puede absorber cada año hasta 150 kilos de dióxido de carbono. O sea, este hermoso Pinus moctezuma loco, porque está súper despeinado, véanlo, está muy despeinado hoy, puede absorber hasta 150 kilos de dióxido de carbono. Así que eso es un tema muy, muy importante. Y el último consejo de por qué hacer arborizaciones y reforestaciones en este sentido es que se demuestra que estar en un espacio con árboles puede ayudar no solamente a la salud planetaria, sino a la salud personal, ¿no? Tenemos una mejor salud mental, por ejemplo, y eso lo hace un estudio de la IS Global, en el cual menciona que las personas que viven cerca o hacen ejercicio cerca de zonas de árboles o con árboles, ayuda en su salud mental. Entonces, sin duda, el tema de reforestar y arborizar no solamente es para ayudar al planeta, sino para también nosotros tener una mejor salud. Y pues por último, a modo de comercial, pues estoy súper contenta porque Totli Educación Ambiental con Colectivo Quibernus Tlaxcala y Given y otras organizaciones seguimos impulsando el programa Mi Escuela es un Guardián de los Árboles Emblemáticos de Tlaxcala, que surge del primer concurso estatal Árboles Emblemáticos de Tlaxcala. Estamos súper emocionados porque en los próximos días vamos a ir a más escuelas a arborizar las zonas aledañas a las escuelas, les vamos a enseñar el por qué, el para qué, cómo hacerlo de manera correcta. Estos consejos que les estoy dando los aplicamos en directo con las infancias, con las juventudes, adoptan estos arbolitos y además de eso, pues les damos conferencias, charlas y tienen el gusto de tener en sus escuelas la exposición itinerante Árboles Emblemáticos de Tlaxcala, que está compuesta por las fotos ganadoras de este primer concurso estatal. Entonces, para que vean que estos consejos los aplicamos en vivo y en directo, pues en este proyecto. Así que te recomiendo que cuando hagas tu próxima arborización o reforestación, puedas volverle a darle play a este podcast y puedas saber cuáles son los consejos básicos que te doy para poder hacer de forma exitosa estas dos increíbles actividades para nuestro planeta, para darle un respiro. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerden seguir todos los videos y proyectos que se están haciendo en exclusivas Tlaxcala. Denle like, compartir, por supuesto, y nos vemos en la siguiente cápsula.